Yo siempre pensé que mi mayor enemigo vendría de afuera. Jamás imaginé que el veneno más letal estaba siendo servido con una sonrisa en mi propia mesa. Cuando ese billete llegó discretamente a mis manos durante mi fiesta de cumpleaños número 58, mi mundo se puso patas arriba. No bebas el té. Tu vida corre peligro. Lo que pasó en las siguientes 24 horas destruyó a mi familia y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas que más amaba. Mi nombre es Sofía Cervantes, y hace 2 años descubrí el verdadero significado del miedo. No ese miedo pasajero de un susto o una mala noticia, sino el terror profundo y paralizante de saber que alguien en quien confías quiere verte muerta. La historia comenzó una noche de primavera en la Ciudad de México. Mi hijo Mateo había organizado una cena sorpresa por mi cumpleaños 58 en la Trattoria del Sol, un encantador establecimiento italiano en el barrio de Polanco. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo a la vista, candelabros de hierro forjado y el inconfundible aroma de albahaca y ajo en el aire. Las mesas de madera oscura, cubiertas con manteles a cuadros rojos y blancos, le daban al ambiente un aire rústico y familiar. Yo estaba radiante esa noche, usando un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Mateo, siempre atento, había reservado la mejor mesa del restaurante, cerca de la ventana, con vista al jardín iluminado por pequeñas luces blancas que parecían estrellas terrenales. Valeria, mi nuera, estaba a su lado usando un elegante vestido negro que contrastaba con su piel pálida. Ella sonreía, pero sus ojos permanecían vigilantes, observando siempre cada movimiento alrededor de la mesa. Mateo y yo éramos muy cercanos, especialmente después de que mi esposo Javier falleciera hace 5 años. Mi hijo había sido mi pilar, mi fuerza para seguir adelante. Y cuando conoció a Valeria en una conferencia de medicina hace 3 años, me alegré genuinamente por él. Ella era farmacéutica, inteligente y aparentemente dedicada. Al principio me sentí encantada con su constante preocupación por mi salud, las vitaminas que me traía y la atención que le daba a mi bienestar. «Mamá, estás hermosa esta noche», comentó Mateo, sirviéndome una copa de mi vino tinto favorito. Sus ojos brillaban con amor genuino, y por un momento me sentí verdaderamente afortunada. La conversación fluía naturalmente entre historias del trabajo de Mateo en el hospital y mis clases de pintura que había empezado recientemente. Valeria participaba menos, revisando discretamente su celular varias veces durante la comida. En ese momento lo atribuí a su naturaleza reservada o quizás a alguna emergencia de trabajo. Cuando el camarero trajo el pastel de chocolate con frambuesas, mi favorito, todos cantaron el feliz cumpleaños. Mateo hizo un brindis emocionado. «Por la mujer más fuerte que conozco, que me enseñó todo sobre resiliencia y amor incondicional». Valeria levantó su copa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por Sofía, una suegra especial». La duda en su voz fue sutil, pero perceptible. Fue en ese momento que todo cambió. Mientras los camareros servían el té de hierbas que yo siempre pedía para acompañar el postre, una joven mesera de cabello rizado se acercó para limpiar algo en la mesa. Con un movimiento casi imperceptible, deslizó un pequeño papel doblado debajo de mi servilleta. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, los de ella llenos de urgencia y miedo. Con las manos temblorosas escondí el billete en mi regazo y lo abrí discretamente. El mensaje, escrito con letra apresurada, decía: «No beba el té. Su vida corre peligro. Llevo semanas vigilando». Sentí mi corazón acelerarse y la sangre helarse en mis venas. Mi primera reacción fue mirar la taza de té humeante frente a mí,
el mismo té de hierbas que tomaba casi todas las noches. De repente, ese líquido ámbar parecía sombrío y amenazante. «Sofía, tu té se va a enfriar», comentó Valeria con sus ojos fijos en mi taza. Había algo depredador en su mirada que nunca había notado antes. Una anticipación casi imperceptible. Estoy un poco indispuesta», respondí apartando discretamente la taza. «Creo que comí demasiado». La expresión de Valeria cambió sutilmente. Una contracción casi imperceptible en la comisura de la boca. Un brillo de irritación que desapareció tan rápido como apareció. «Pero siempre tomas té después de las comidas. Ayudas a la digestión, ¿recuerdas? Tú misma me lo dijiste». Su insistencia encendió una alarma en mi mente. ¿Por qué estaba tan preocupada por mi té? Mateo, sin embargo, parecía ajeno a la creciente tensión, ocupado en cortar el pastel. «Necesito ir al baño», anuncié, levantándome con las piernas temblorosas. En el camino busqué a la mesera que me había pasado el billete, pero no estaba a la vista. En el baño enfrenté mi reflejo en el espejo. El rostro que me miraba de vuelta parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras releía el mensaje. «Tu vida corre peligro. ¿Quién quería a ti que hacerme daño? ¿Y por qué?» La única persona que había insistido en el té era Valeria, mi propia nuera. La idea era tan absurda que casi me río, pero luego recordé pequeños incidentes de los últimos meses. Los momentos de confusión después de tomar los tés que ella preparaba, el cansancio inexplicable, los lapsos de memoria que ella se encargaba de señalar frente a Mateo. «Mamá, ya me contaste esa historia 3 veces hoy», decía él preocupado, y Valeria siempre estaba allí observando, sugiriendo que tal vez yo necesitaba un chequeo más completo, o mencionando casualmente hogares para ancianos muy buenos que conocía por su trabajo. Cuando regresé a la mesa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Con un movimiento calculado, cambié mi taza por la de Valeria mientras ella estaba distraída conversando con Mateo. Si me equivocaba, no pasaría nada. Si tenía razón, Valeria se giró y tomó la taza. «Mi taza», sin notar el cambio. Bebió un pequeño sorbo, sus ojos sin dejar los míos, como si estuviera esperando alguna reacción. Continuamos la celebración, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Exactamente 13 minutos después. Conté cada segundo. Valeria se llevó la mano a la garganta. Su rostro, normalmente pálido, se puso aún más blanco, asumiendo una coloración grisácea alarmante. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. No me estoy sintiendo bien», murmuró antes de caer de lado. La taza cayó y se hizo añicos en el suelo, el líquido ámbar formando un charco a sus pies como una acusación silenciosa. El restaurante se sumergió en el caos. Mateo, médico entrenado para emergencias, inmediatamente la colocó en posición lateral de seguridad mientras gritaba pidiendo una ambulancia. Yo permanecí sentada, paralizada por una mezcla de horror y terrible confirmación. Mi nuera había intentado envenenarme y ahora estaba probando su propio veneno. En ese momento, entre los gritos de pánico y el correteo de los camareros, me di cuenta de que mi vida jamás sería la misma. La confianza que había depositado en mi familia había sido brutalmente traicionada. Había sobrevivido esa noche. Pero, ¿a qué precio? La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, sus luces pulsantes coloreando el restaurante con flashes de rojo y azul. Los paramédicos trabajaron rápidamente, colocando a Valeria en la camilla. «Fue el té», dije,
mi voz sonando extrañamente tranquila. Ella bebió el té de hierbas. Mientras la ambulancia desaparecía en la noche, llevando a Valeria y a Mateo al Hospital General de México, me quedé atrás con el billete arrugado en el bolsillo y una terrible certeza creciendo en mi corazón. No estaba segura en mi propia familia. Esa noche en el hospital fue la más larga de mi vida. El pasillo de emergencias, con sus implacables luces fluorescentes, parecía un purgatorio. Mateo alternaba entre quedarse al lado de Valeria en la UCI y volver para sentarse conmigo. Su rostro era una máscara de confusión y desesperación. «Los médicos dicen que es envenenamiento por digoxina», me informó. «Es un compuesto usado en medicamentos cardíacos en dosis elevadas». «¿Cómo pasó esto?» «Ella no tiene problemas cardíacos. Pude haber contado la verdad, mostrar el billete, explicar el cambio de tazas, pero algo me detuvo. El instinto de autopreservación. Sin pruebas concretas, mis acusaciones sonarían como las divagaciones de una mujer anciana, exactamente como Valeria me había estado pintando. «No sé, hijo», respondí. «Esperemos a que los médicos descubran más». Durante la madrugada, una joven enfermera de cabello rizado se acercó. La reconocí inmediatamente. La mesera del restaurante. «Mi nombre es Ana Torres», susurró. «Soy enfermera aquí y trabajo en la Trattoria del Sol en mis días libres. Necesitamos hablar». En los minutos siguientes, Ana me contó una historia que me heló la sangre. Hace 3 meses, mi tía Isabel falleció tras un declive cognitivo repentino. Tenía 65 años y estaba perfectamente sana hasta que conoció a una nueva amiga, una farmacéutica llamada Valeria Rojas. El patrón era aterradoramente familiar. Valeria se había acercado a su tía viuda, ganando su confianza, ofreciendo tés y vitaminas. Gradualmente Isabel comenzó a presentar síntomas de confusión y fatiga. Valeria convenció a mi familia de que la tía Isabel estaba desarrollando demencia. En 2 meses, mi tía fue internada. 1 mes después murió de causas naturales. Ana había sospechado, pero no tenía pruebas. Fue solo al ver a Valeria en el restaurante conmigo que supo que tenía que actuar. «¿Por qué haría ella esto?», pregunté, mi voz casi inaudible. «Dinero», respondió Ana. La tía Isabel tenía un seguro de vida sustancial. Poco antes de morir, modificó su testamento para incluir a su querida amiga Valeria. «Sospecho que usted también tiene recursos que le interesan». De hecho, los tenía. Después de la muerte de Javier, heredé no solo nuestra casa en Coyoacán, sino también un apartamento en Acapulco e inversiones. Mateo era mi único heredero y, por extensión, Valeria tendría acceso a todo. «¿Hay más?», continuó Ana. «He estado monitoreando los exámenes de Valeria. Encontramos no solo digoxina, sino rastros de otros medicamentos, benzodiazepinas, antipsicóticos. El tipo de cóctel que, administrado en pequeñas dosis, podría inducir síntomas similares a la demencia». Las implicaciones me golpearon como un tren. No solo estaba tratando de matarme en el restaurante, me había estado envenenando lentamente durante meses. «La policía está cambiando toda la asesina. En poco no puedo», dijo Ana. «Solicitamos un análisis toxicológico completo. Su hijo va a necesitar mucho apoyo». Cuando Mateo despertó, encontró a 2 detectives de la policía. Lo que siguió fue una avalancha de revelaciones. El análisis de la taza confirmó una dosis letal de digoxina. La revisión del apartamento de Mateo y Valeria reveló un arsenal farmacéutico escondido y un diario donde Valeria documentaba metódicamente mis episodios. También encontraron copias de mis documentos financieros. Mateo se desmoronó.
Ver a mi hijo fuerte reducido a sollozos incontrolables mientras intentaba conciliar la imagen de la esposa amorosa con la de una asesina calculadora partió mi corazón. ¿Cómo no me di cuenta? Repetía. ¿Cómo pude ser tan ciego? La respuesta era devastadora. El amor ciega. Mateo amaba a Valeria, y ella había explotado esa confianza de la manera más cruel posible. Esa noche, cuando finalmente regresamos a mi casa, Mateo se rehusó a volver al apartamento que compartía con Valeria. Nos sentamos en el sofá, demasiado exhaustos para dormir, demasiado traumatizados para hablar. Las primeras luces del amanecer nos encontraron todavía así. En ese momento silencioso, hice una promesa. Sobreviviría a esto, no solo física, sino emocionalmente. No permitiría que el veneno de Valeria, literal o metafórico, me destruyera. El sol salió, iluminando una nueva realidad que nunca te había pedido, pero que ahora era mía para enfrentar. En los meses que siguieron, mi vida se transformó en una montaña rusa de declaraciones y audiencias. Valeria había sobrevivido, pero su recuperación ocurrió bajo custodia policial. Las evidencias en su contra eran abrumadoras, no solo en mi caso, sino en otros 3 que la investigación reveló. La primera vez que la vi después de esa noche fue en la sala de audiencias. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi remordimiento, vi solo rabia fría por haber sido descubierta. En ese momento entendí que la mujer que yo conocía nunca había existido. El fiscal presentó el caso. Valeria Rojas, 32 años, había manipulado y envenenado a 4 personas mayores. Yo había sido la única en escapar. La acusada, declaró el fiscal, no buscaba muertes rápidas, sino declives lentos y dolorosos que permitirían la manipulación financiera y emocional. El abogado de Valeria intentó una defensa basada en un trastorno mental, pero su diario, detallando los beneficios financieros que esperaba, contradecía esa narrativa. Mateo se sentaba rígidamente a mi lado, su rostro una máscara de dolor. Ocasionalmente su mano buscaba la mía. Yo casi pierdo mi vida. Él había perdido a la mujer que amaba y la vida que imaginaba. La jueza, una mujer severa, dictó la sentencia. Valeria Rojas. Este tribunal la encuentra culpable de intento de homicidio calificado, envenenamiento, fraude y abuso de ancianos. Es condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 20 años. Ninguna emoción cruzó el rostro de Valeria. Al salir del tribunal ese día, sentí que la justicia se había hecho, pero el trabajo real de reconstruir nuestras vidas apenas comenzaba. Ambos iniciamos terapia con el doctor Gallardo, especializado en trauma. Ustedes 2 están pasando por duelos diferentes, explicó. Sofía, usted está procesando la traición y la pérdida de la confianza básica. Mateo, usted está lamentando la pérdida de la esposa que creía tener y la culpa por no haber reconocido las señales. Para mí, lo más difícil era reaprender a confiar en mis propios instintos. Debía haberme dado cuenta, repetía Mateo, la culpa carcomiéndole. Había señales. La culpa no es tuya, le aseguraba, aunque en mis momentos más sombríos, una parte de mí sentía rabia porque él no me hubiera protegido. Gradualmente comenzamos a procesar nuestro dolor. Mateo tomó una licencia del hospital. Yo decidí que necesitaba un cambio. La casa donde viví con Javier, donde crié a Mateo, ahora estaba contaminada. Vendimos la casa en Coyoacán y me mudé a un apartamento en La Condesa, un barrio vibrante. Mateo alquiló un apartamento en el mismo edificio. Lentamente, reconstruimos nuestra relación.
Una de las cosas más difíciles fue enfrentar las secuelas físicas del envenenamiento. Lapsos ocasionales de memoria, fatiga. Mi neuróloga me aseguró que no había daños permanentes, pero cada episodio me devolvía al terror de esos meses. Fue Ana quien me ayudó a superar esos miedos. Se convirtió en una amiga constante. Mi tía no tuvo una oportunidad, me dijo un día mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec. Pero usted sí. Cada día que usted vive bien es una victoria. Sus palabras me dieron un propósito. Yo no era solo una víctima, era una superviviente con una historia que contar. Un año después del juicio fui invitada a dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba nerviosa, pero Ana me convenció. ¿Tu historia puede salvar vidas? Al subir al escenario, miré a Ana y Mateo y comencé a hablar. Mi nombre es Sofía Cervantes. Hace un año estaba siendo lentamente envenenada por alguien que amaba y en quien confiaba. Durante la siguiente hora, compartí cada detalle. El veneno más peligroso no fue el que ponía en mi té. Fue la duda que plantó en mi mente, la forma en que me hizo cuestionar mi propia cordura. La mayor arma de los depredadores es el aislamiento. Cuando terminé, el auditorio se levantó aplaudiendo. Muchas personas se acercaron después, compartiendo historias similares. Una mujer me susurró. «Mi yerno estás haciendo todo esto conmigo. Pensé que me estaba volviendo loca. Ahora sé que no lo estoy». Ese día marcó el inicio de una nueva fase. Descubrí que transformar mi dolor en propósito era profundamente sanador. Me uní a Ana en su trabajo de concientización, creando la organización Ojos Abiertos. Mateo también encontró su camino. Regresó hacia la medicina, pero con un nuevo enfoque. Geriatría, con especialización en la identificación de abuso de ancianos. En mi nuevo apartamento, creé un estudio de pintura. Las telas coloridas decoraban mis paredes, expresiones de una vida reclamada. Una mañana recibí una llamada de la prisión. Valeria había solicitado una visita. Después de mucha reflexión, decidí ir. Necesitaba respuestas para mi propia paz interior. La prisión era un lugar opresivo. Cuando Valeria entró, casi no la reconocí. Su cabello mostraba raíces grises, pero sus ojos seguían siendo calculadores. «Estoy aquí para entender», dije. «¿Por qué? No solo por el dinero, ¿verdad?» «El dinero era secundario», respondió. «Era el control, el poder de decidir quién vive y quién muere, de ver a alguien fuerte como tú volverse dependiente. Era intoxicante. Su frialdad era más perturbadora que cualquier rabia. No sientes remordimiento. Lamento haber sido atrapada y haberte subestimado. En ese momento sentí lástima. Su prisión no eran solo esas paredes, sino su propia mente. Vine aquí pensando que necesitaba tu arrepentimiento para seguir adelante, dije, levantándome. Pero me doy cuenta de que no necesito nada de ti. Mi sanación no depende de ti. Y eso, Valeria, es la mayor libertad de todas. Al salir de ese lugar, sentí como si el último eslabón que me ataba al pasado se hubiera roto. A los 60 años, en mi fiesta de cumpleaños, rodeada de mi nueva familia, Mateo, Ana, amigos de los grupos de apoyo, brindamos no solo por la supervivencia, sino por la vida. Mi deseo al apagar las velas no fue por seguridad, sino por coraje. Coraje para seguir compartiendo mi historia, para seguir viviendo cada día como el regalo que es.
El veneno destinado a mí terminó siendo el catalizador para una vida más plena y significativa de lo que jamás había imaginado. 3 años han pasado. Mi vida ha cambiado de formas que jamás pude prever. La organización que fundé con Ana, Ojos Abiertos, creció hasta convertirse en una red nacional. El caso de Valeria había creado una apertura para la discusión de un problema frecuentemente invisible. Una mañana, recibí una llamada de la comandante Herrera de la Policía Federal. Necesitaban mi ayuda. Habían desvelado una red de profesionales de la salud que explotaban sistemáticamente a ancianos vulnerables. Creemos que su exnuera era parte de un grupo mayor, explicó la comandante. Su historia y su trabajo la convierten en una consultora clave para nuestra investigación. En los meses siguientes trabajé con la policía, ayudando así a identificar patrones de comportamiento. Mateo también se unió como consultor médico. Era emocionalmente agotador, pero había una profunda satisfacción en transformar mi trauma en algo útil. La operación que llamaron Ángel Negro culminó en el juicio de 17 profesionales de la salud. Valeria testificó como parte de un acuerdo. El esquema había victimizado a por lo menos 43 ancianos. La sentencia fue histórica y condujo a un cambio en las políticas de protección a ancianos. Mi trabajo con Ojos Abiertos se expandió. Viajamos por el país, entrenando profesionales y educando comunidades. En una pequeña ciudad de Oaxaca, recibí una llamada de Ana. La prisión llamó. Valeria quiere verte. Está enferma, cáncer en etapa terminal. Decidí ir. La encontré en la enfermería, una sombra de la mujer que conocía. «Viniste», susurró. «¿Por qué querías verme?» «Quería ver tu rostro, el rostro de la mujer que destruyó todo lo que construí. Incluso al borde de la muerte se rehusaba a aceptar su responsabilidad. No vine aquí para verte sufrir», dije suavemente. «Vine para decir que te perdono». «¿Perdonas?» «No por tu beneficio, sino por el mío. Cargar odio es otro tipo de veneno. Espero que encuentres algo de paz». Lágrimas inesperadas brillaron en sus ojos. «Realmente me derrotaste», murmuró. Al salir, sentí que la rabia que cargaba se disipaba. Daniela había sido un capítulo, pero mi historia continuaba. 3 meses después, en la Ciudad de México, presenciamos la aprobación de una nueva legislación de protección a ancianos, que se conoció informalmente como Ley Sofía. Al volver a mi asiento en el Congreso, encontré un sobre con una nota de Ana. La abuela estaría orgullosa. Gracias por darle sentido a su pérdida. Esa noche, escribí en mi diario. El antídoto para el veneno de Valeria no fue solo la intervención médica. Fue cada elección que hice después. Elegir confianza sobre miedo, propósito sobre victimización, perdón sobre venganza. 5 años después de esa noche fatídica, mi vida a los 63 años es casi irreconocible. La Ley Sofía ha tenido un impacto enorme. Ricardo dirige el primer centro especializado en tratamiento de ancianos víctimas de abuso. Se casó con Clara, una fiscal que conoció en una de nuestras conferencias. Ana, con su segundo hijo en camino, sigue liderando Ojos Abiertos. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Sofía Cervantes, mi nombre es Sergio Rojas. Soy hijo de Valeria. Nos encontramos en un café. Tenía los mismos ojos intensos de su madre, pero los suyos eran transparentes. Me contó que su padre se lo había llevado, que había perdido contacto y que se enteró de todo por las noticias. Estoy en el último año de enfermería,
Dijo, irónico, ¿no? No es irónico. Es una elección. Tu elección. Tu madre usó el conocimiento para herir. Tú estás eligiendo usarlo para sanar. En los meses siguientes, Sergio se convirtió en un aliado. Su perspectiva única nos ayudó a mejorar nuestros programas de prevención. En mi cumpleaños 63, reuní a mi nueva familia. Mateo y Clara, Ana y su familia, amigos y Sergio. Brindamos por la vida, por la resiliencia y por la familia que elegimos crear. 7 años después, a mis 65, lidero una de las mayores ONGs de protección a ancianos de América Latina. La Ley Sofía ha sido implementada en varios países. Ricardo es un referente en su campo. Ana es una líder nacional. Sergio creó un programa innovador llamado Guardianes. Un día, el director de la prisión donde Valeria falleció me llamó. Habían encontrado una caja con una carta dirigida a mí. Elena, comenzaba, si estás leyendo esto ya no estoy aquí. No espero tu perdón, pero necesito que sepas algo. Dijiste que me perdonabas por ti, para liberarte del veneno del odio. Tus palabras de alguna forma me alcanzaron. En la caja encontrarás documentos de todas mis víctimas y el dinero que les robé. No quiero que vaya para Sergio. Tal vez puedas usarlo para tu trabajo. Usamos los más de $2 millones para crear un fondo de compensación para las familias y financiar un nuevo centro de investigación. En una conferencia en Ginebra, compartí este último giro de la historia. El abuso de ancianos prospera en el silencio. Nuestro trabajo es romper ese silencio. Esa noche, en la terraza de mi hotel, hice una videollamada con Mateo, Sergio y Ana. La OMS estaba considerando adoptar nuestro programa Guardianes como modelo internacional. Transformaste la peor experiencia imaginable en algo que está cambiando el mundo, dijo Mateo. No fui solo yo, respondí. Fuimos todos nosotros. Entendí la verdad completa. El verdadero antídoto nunca fue solo sobrevivir al veneno, sino transformarlo en algo que pudiera curar no solo a mí, sino a otros también. El veneno estaba destinado a ser mi fin. En cambio, se convirtió en el inicio de algo más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Y por eso, extrañamente, estoy agradecida.